Louis Vuitton es la marca de lujo número 1 del mundo, valorada en más de 30.000 millones de dólares. Su historia se remonta al siglo XIX y comienza con un adolescente sin hogar que solo podía soñar con el éxito. Sin dinero ni comida, realizó trabajos esporádicos con artesanos para sobrevivir, apenas ganando dinero, pero aprendió valiosas habilidades que lo llevaron a ser pionero en el equipaje moderno y a crear un imperio multimillonario. En el siglo XIX, Louis Vuitton nació y creció en Anchay, Francia, de un agricultor y fabricante de sombreros. En esa época, Francia aún se recuperaba de las guerras napoleónicas y muchos agricultores, incluidos los Vuitton, se enfrentaban a la bancarrota. Desde muy joven, Louis no tuvo más remedio que trabajar en la granja familiar. De sol a sol plantaba y cosechaba, criaba animales y almacenaba leña. Cuando Louis cumplió 10 años, la vida se volvió aún más difícil. Su madre falleció y poco después su padre se volvió a casar. La madrastra de Louis era tan malvada como los villanos de los cuentos de hadas. Le hizo la vida imposible a Louis y al final, él tuvo suficiente. Después de cumplir 13 años, se escabulló discretamente de la granja y se dirigió a París, sin dinero ni comida. Por suerte, Louis encontró trabajos esporádicos con artesanos que le enseñaron a trabajar el metal, la piedra, las telas y la madera. Aún así, no le quedaba dinero para un techo y se quedó sin hogar. A menudo dormía en el bosque con solo una capa para abrigarse. Por aquel entonces, acababa de inaugurarse la primera línea de ferrocarril a París. Viajar se hizo más accesible y la industria empezó a prosperar. Los artesanos aprovecharon esta situación, fabricando cajas a medida para los aristócratas. A menudo viajaban con cuadros, instrumentos y muebles, y necesitaban cajas que cupieran y resistieran largos viajes. También necesitaban ayuda para empacar sus pertenencias de una manera específica para protegerlas de roturas. Como Louis aprendió algunas de las habilidades necesarias en su camino a París, decidió intentar encontrar trabajo en el oficio. Afortunadamente, un artesano llamado Monsieur Maréchal contrató a Louis como aprendiz. Si bien Louis no ganaba mucho, su deseo de aprender rindió frutos en más de un sentido. Se convirtió en uno de los favoritos de los clientes de Maréchal. Más tarde, la emperatriz de Francia lo nombró su artesano personal. Tras trabajar para la emperatriz durante un año, Louis se volvió más solicitado y abrió su primera tienda. Desde el principio, Louis ideó nuevos productos que cambiaron el estándar de la industria. En aquella época, las cajas tradicionales se fabricaban con cuero y tenían forma rectangular. Las tapas eran abovedadas para que el agua escurriera por la parte superior, en lugar de empapar el cuero. Esto hacía que las cajas fueran imposibles de apilar y su carga llevara mucho tiempo. Para solucionar estos problemas, Louis experimentó con nuevos materiales y se decidió por la lona. En comparación con el cuero, la lona era más ligera, duradera y resistente al agua. Esto permitía que las cajas tuvieran tapas simples y planas, lo que facilitaba su apilamiento y su carga. Y aunque los compuestos impermeabilizantes le daban un color grisáceo, su aspecto era más limpio y moderno. Con lona, Louis creó un baúl de listones. Su nuevo producto marcó el nacimiento del equipaje moderno. Aunque los clientes se mostraban escépticos ante sus ventajas, en 2 años despegó y se convirtió en un accesorio elegante e imprescindible. Posteriormente, Louis se propuso hacer lo mismo con un nuevo invento, los bolsos. En aquel entonces, los bolsos no eran bien recibidos por la sociedad. Mucha gente se quejaba de que eran poco elegantes, voluminosos y que podían causar lesiones a las mujeres. Aún así, Louis creía que los bolsos tenían potencial y empezó a fabricarlos con lona. Su éxito inmediato despertó la demanda de más estilos, para que las mujeres pudieran combinarlos con diferentes atuendos. Finalmente, no pudo seguir el ritmo y pidió ayuda a su hijo, George. Al igual que su padre, ideó nuevas ideas que cambiaron el estándar de la industria. Creó una cerradura de tambor que convertía los baúles en cofres del tesoro y evitaba los robos. Hasta entonces, la mayoría de los baúles tenían cerraduras fáciles de forzar. Los productos de la familia se volvieron aún más codiciados, pero poco después, la producción se detuvo. Estalló una guerra que destruyó el negocio, dejando a Louis sin hogar por segunda vez. En el auge de los negocios de Louis, estalló la guerra franco-prusiana. Louis y su familia se vieron obligados a abandonar su hogar y taller en Asnières, a las afueras de París, y dirigirse a la ciudad. Allí, vivieron en un refugio abarrotado entre miles de refugiados. La comida escaseó tanto que los Vuitton casi murieron de hambre. Al terminar la guerra, Louis regresó a casa. Quedó devastado al descubrir que le habían robado los materiales y que su taller había sido destruido. Con el resto de sus ahorros, Louis no perdió tiempo en reconstruir su taller y buscar una nueva ubicación. Afortunadamente para él, los precios de las propiedades bajaron debido a la guerra. Louis aprovechó la oportunidad
y compró una tienda en un barrio exclusivo. A los pocos meses de reabrir, el negocio volvió a prosperar y los pedidos llegaban de todo el mundo. Louis sintió entonces la necesidad de probar ideas nuevas y más audaces. En aquel entonces, la tecnología era lo suficientemente avanzada como para imprimir patrones personalizados en tela. Y como el lienzo es una tela, Louis pudo crear una línea de baúles cubiertos con un patrón de rayas. El nuevo diseño tuvo un éxito inmediato. Ofreció a la gente una forma de destacar y mostrar su modernidad. También dificultó a los falsificadores copiar el trabajo de Louis. Posteriormente, Louis recibió tantos pedidos internacionales que abrió una tienda en Londres. La expansión llevó a diversificar su clientela, que incluyó a más miembros de la realeza y exploradores. A partir de entonces, Louis fue conocido como el único diseñador cuyos productos se podían encontrar tanto en los hogares de la élite como en exóticas selvas tropicales. Finalmente, Louis decidió lanzar su primer catálogo para facilitar los pedidos. Fue una decisión práctica que sin duda llevaría el negocio a nuevas alturas. Pero ese mismo año, una tragedia inesperada truncó los esfuerzos de Louis. Louis falleció repentinamente en su casa a los 72 años. Se desconoce la causa de su muerte. Ahora le tocaba a Georges retomar los planes inconclusos de su padre. George no perdió tiempo en expandir el negocio y viajó a Estados Unidos para asistir a la Feria Mundial. La experiencia le hizo darse cuenta de que necesitaba una red de ventas internacional. Y afortunadamente para él, conoció a alguien en la feria que podría ayudarlo, John Wanamaker. John fue pionero en el concepto de los grandes almacenes e inventó la etiqueta de precio. Tras conocer a Georges, empezó a vender LV en sus grandes almacenes de Nueva York. Se convirtieron en los primeros de Estados Unidos en llevar la marca. Fue entonces cuando George creó un monograma en memoria de su padre, un estampado floral con una L y una V entrelazadas. Los clientes se sorprendieron al ver el monograma en los productos. Estaban acostumbrados a adornar solo sus nombres o iniciales en los bolsos. Pero con el tiempo, los tiempos cambiaron y el nuevo diseño triunfó. A partir de entonces, George y su hijo, Gastón, siguieron los pasos de Louis y crearon nuevos diseños. Entre sus creaciones más destacadas se incluyen un bolso de diario, el Keepall, un bolso para llevar vino y champán, el Noé, y el rediseño de un encargo de Coco Chanel, el Alma. Para entonces, George ya había recorrido todo Estados Unidos y construido una red de distribución. Al igual que su padre, estaba destinado a llevar el negocio a nuevas alturas. Pero, por desgracia, la historia se repitió. Falleció, dejando a Gastón solo para completar los planes inacabados de Louis. Gastón tuvo un comienzo desafortunado. Estalló la Segunda Guerra Mundial y se cancelaron los contratos. Gastón no tuvo más remedio que cerrar la fábrica y las tiendas de LV. En Louis Vuitton, una saga francesa, el autor afirma que Gastón estaba tan desesperado por sobrevivir que colaboró con el partido gobernante en Alemania. Supuestamente, Gastón dio luz verde a la producción de bustos conmemorativos y abrió una tienda en Vichy. El autor también afirma que, mientras tiendas como Van Cleef y Arpels estaban cerradas, LV fue la única a la que se le permitió permanecer abierta. Un portavoz de Louis Vuitton comentó posteriormente: "Esto es historia antigua, somos diversos, tolerantes y todo lo que una empresa moderna debe ser". Tras el fin de la guerra, Gastón encargó a sus hijos, Henry, Jacques y Claude, la reconstrucción de la empresa. Con la guía de su padre, los hijos se aseguraron de que se fabricaran nuevos modelos de maletas cada año. Pero tras el fallecimiento de Gastón, el negocio se estancó. Las maletas rígidas perdieron popularidad. Henry, Jacques y Claude estaban divididos sobre cómo dirigir la empresa, así que le pidieron al marido de su hermana, Henry Racamier, que se hiciera cargo. Para entonces, Henry había fundado y vendido una empresa de comercialización de acero con grandes beneficios. Poseía una gran perspicacia comercial y transformó LV de la venta mayorista a la minorista, abriéndose paso al mercado asiático. En 6 años, las ventas de LV se dispararon de $20 millones a más de 260 millones. Fue por entonces cuando Henry sacó a bolsa LV. Las acciones de la compañía se agotaron tras venderse más de 1 millón de acciones. 2 meses después, el precio de las acciones de LV comenzó a fluctuar. Los analistas advirtieron que las ventas podrían caer debido al aumento de las falsificaciones. Aún así, Henry siguió adelante con la apertura de tiendas en todo el mundo. En tan solo unos años, demostró que los analistas estaban equivocados. LV alcanzó casi $1.000 millones en ventas y se fusionó con Moet Hennessy, un productor de champán y coñac, para formar un conglomerado de artículos de lujo, LVMH. El objetivo de ambas compañías era prevenir la amenaza de una adquisición externa. Si bien la fusión permitió a LV expandir sus inversiones, Henry se vio envuelto en disputas administrativas con el presidente de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Con la esperanza de obtener el control, Henry le pidió a un promotor inmobiliario llamado Bernard Arnault que fuera su aliado, quien aceptó, pero poco después, Henry se dio cuenta de que Bernard tenía sus propias ambiciones. Bernard adquirió en secreto una participación mayoritaria en LVMH y obtuvo el apoyo de las familias Moet y Hennessy.
Posteriormente, se desató una batalla legal entre Henry y Bernard. Los tribunales favorecieron a Bernard y obligaron a Henry a dimitir. A partir de entonces, LV quedó rezagada en comparación con otras marcas de lujo. Se la consideraba una empresa más pequeña y las ventas se desplomaron. Ningún periodista se atrevió a hablar bien de la marca. No fue hasta que LV siguió los pasos de Louis bajo el liderazgo de Yves Carcel y presentó una idea nueva y audaz que las cosas cambiaron. La compañía invitó a diseñadores como Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi y Manolo Blahnik a crear bolsos con su monograma para su centenario. En aquel entonces, este tipo de colaboraciones eran prácticamente desconocidas y los bolsos no eran algo común en el mundo del lujo. Aún así, la colaboración tuvo una gran acogida y volvió a poner a LV y a los bolsos en el mapa. Un año después, LV contrató a un diseñador llamado Marc Jacobs como director creativo. Marc revitalizó la marca con el lanzamiento de su primera línea de Pret-à-Porter, el diseño de su popular colección Bernice y la colaboración con artistas de renombre, empezando por Stephen Sprouse y Takashi Murakami. Desde entonces se ha expandido a relojes y gafas de sol y lanzando bolsos icónicos. Los artesanos deben formarse durante 2 años y algunas piezas requieren 300 etapas de ensamblaje. Hoy, LV es la marca de lujo número 1 del mundo y su valoración ha superado los $30.000 millones. Esta es la historia de cómo un adolescente sin hogar fue pionero en el equipaje moderno y sentó las bases de un imperio multimillonario. Para más historias inspiradoras y consejos de los líderes más exitosos de la actualidad, no olvides suscribirte a nuestro canal.